tenemos el gusto de tener a una referente de la natación de la zona. Ella es Noelia Petti, es guardavidas, es profe de educación física y es nadadora, una gran nadadora. Así que, Noelia, te damos la bienvenida a la universidad. Contanos cómo anda todo por ahí, bueno, a pesar de los problemitas técnicos que tuvimos. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por ahí? Bueno, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad esta de hacer una charla y bueno, darle la posibilidad a la gente de conocer otras cosas o otros deportes que por ahí no están tan difundidos como el mío, el de aguas abiertas. Acá veo un montón de Sí. gente conocida que me está saludando y yo, bueno, no puedo nombrar a cada uno, pero les doy un saludo general a todos. Gente que me quiere mucho tiempo y para mí es un placer y una satisfacción tener tanta gente que me aprecia y que valora lo que hago. Así que un saludo general y muchas gracias a vos, Fula, por concretar este encuentro. Bueno, sí, un saludo para toda la gente. Hay mucha gente amiga que te sigue a vos y sigue tu historia, tu trayectoria. Así que bueno, si te parece, vamos a ir empezando. Tenemos acá unas preguntitas para hacerte. Pero bueno, principalmente me gustaría que digas qué es para vos nadar, o que te cuentes a la gente qué es nadar, más allá, digamos, de las cuestiones técnicas, la definición de nadar, digamos, me gustaría que nos cuentes qué es para vos nadar, ya sea, bueno, en la pileta o en aguas abiertas, que ahora vamos a contar un poco cuáles son las diferencias y todo eso. Bueno, mirá, yo encontré y en el entrenamiento y en el agua como mi norte, ¿no? Mi camino, mi lugar, mi pasión, reúne, no puedo definirlo como una sola cosa en cuanto a lo que para mí representa. La verdad es que, como un poco como te había comentado antes, ¿no? Yo en este camino de la natación, que jamás pensé que me tan lejos, ¿no? por, por, por el lugar desde donde empecé, encontré muchísimas cosas. Te diría que en este momento para mí es vital. La natación es una cosa que me permite estar sana no solamente físicamente, sino mentalmente. Representa, tiene un lugar muy importante en mi vida, ¿no? Ajá. Bien, y bueno, y hay mucha gente acá amiga que te conoce, pero hay mucha gente que no te conoce. Entonces, para un poco conocer tu historia, nos gustaría que nos cuentes sobre tus inicios, cuando eras chiquita, digamos. Generalmente nuestros papás nos llevan a la pileta o al club a practicar deporte. ¿Cómo fue en tu caso ese primer contacto con el agua, digamos? Bueno, mira, siempre me parece interesante que me hagan esa pregunta porque mi historia es bastante atípica y también sirve por ahí como motivación para la gente que dice, eh, como el famoso dicho nunca es tarde para arrancar, como que se aplica Sí. muy bien a mi historia. Yo, cuando era chica, siempre fui una apasionada de los deportes, siempre fui como muy física, desde muy, muy chiquita, tuve como esa Sí. característica ahí marcada, pero hice otros deportes, hice gimnasia deportiva, jugué al vóley incluso en forma federada, así que saludo a algunos si me está Ajá. mirando alguno de vóley, como que pasé por todos los deportes, de hecho mi primer contacto con el agua no fue con la natación, o sea, fue con la natación, pero a través de un deporte de fula que vos conocés muy bien, que es el waterpolo, pero que dista Ajá. mucho de lo que es la natación propiamente dicha y más que nada la natación de fondo, porque a pesar de que es un deporte Sí. que se hace en el agua, es un deporte muy de conjunto, muy grupal, que bueno, tiene otras características, ¿no? Pero bueno, como te comentaba Sí. yo, empecé de grande con la natación, de muy grande. De chiquita aprendí, por supuesto, no es que aprendí a nadar de grande, sino que bueno, mi mamá como que me dio los primeros pasos porque ella en su juventud trabajó de instructora, se ve que algún gen ahí me Ajá. quedó ahí perdido, Ujú. y ella como que me enseñó a Sí. nadar, pero de muy, muy chiquita, y yo nadaba bien, pero no me destacaba, era una más del montón, no, si vos me veías cuando era Ajá. chiquita, término medio, ni muy, muy mal ni muy bien. Bueno, cuando soy de
profesora de educación física, un poco hice el camino que hacen todos, ¿no? Hice el profesorado Núñez en el CENAR, paralelamente hice el curso de guardavidas en el FOBAL de Bursaco, y mientras estaba haciendo el curso de guardavidas me invitaron a jugar al waterpolo en un club que se llama Defensores de Banfield, y bueno, ahí me enganché, empecé, bueno, terminé el profesorado, terminé el curso, y estuve en la selección. Empecé y a dónde terminé. Y en la selección de waterpolo, yo tenía una entrenadora física, digamos, la parte de agua, que a mí me encantaba, contrariamente a lo que a todos los waterpolistas odian, que es la parte de agua, que los test de 800, todo lo que es el agua, a mí eso me encantaba. Y ahí un poco empecé a tener un poco de cortocircuito, porque yo me veía las características de mi personalidad, estaba más para un deporte individual, para un deporte de conjunto. No era que no me gustaba, pero yo era muy de por ahí del trabajo y de la superación personal, y no encajaba mucho eso en ese momento. Bueno, y como te decía, tenía un entrenador del agua que se llama Fabián Ferrari, que es un entrenador que ahora vive en España, rosarino de acá, que también le mando un beso. Me empezó a decir que yo tenía buenos tiempos en las pasadas, en los test de 800, como que me empezó a incentivar que era buena para la parte de natación. Fue un poco un descubrimiento, porque yo, como te digo, he entrenado, en cuanto me puse a hacer algo de fondo y de ciencia, yo sentí que ahí se me prendió una llamita, había como un espíritu ahí guardado, y tomé una gran decisión, que fue decir, o sea, renunciar a la selección de waterpolo y a todo lo que eso venía haciendo con tanto disfrute y con tanta pasión. Y dije, no, yo me voy a dedicar a nadar, y me gustaba, probé una sola carrera. Me acuerdo que mi primer carrera fue, que vos la debés conocer, una de las primeras carreras que se hicieron acá, que era Varadero, cuando la organizaba, que era de 8 o 9 kilómetros, ahora no me acuerdo, la organizaba Fabián Déramo, y yo en esa prueba sentí, dije, esto es lo mío, esto es lo que a mí me gusta, esto es en lo que yo siento que tengo mi potencial. Y bueno, ahí empecé mi camino muy, muy, muy de hormiga, porque como te decía antes, muy a contramano de muchos pronósticos que me decían, ¿cómo vas a empezar un deporte donde se necesita tanto entrenamiento residual, tanto nado, tanto entrenamiento? Ya ahí yo tenía más o menos 24 años, o sea, ya era grande para empezar un deporte. Ahora, digo, 24 haría tener esa edad ahora, pero para empezar un deporte, y sobre todo de resistencia, ya era como que yo ya estaba vieja, digamos. Sin embargo, era tanta la convicción que yo tenía, yo sabía que yo, o sea, no quería, decía, bueno, quiero llegar a tal cosa. Yo quería superarme de a poco, porque veía que cada vez que entrenaba más y por ahí me probaba en distancias más largas, sentía que tenía potencial ahí, me iba bien, yo me sentía bien. Otra cosa que por ahí es muy de un nadador de aguas abiertas o muy de un deportista de fondo, es que me gustaba mucho entrenar. El famoso, te encanta masijarte, un poco hay. De hecho hay todavía, porque creo que es un poco lo que hay que tener para llegar a algo, bastante obsesión y mucho gusto por el sufrir, ¿no? Ahí en el entrenamiento. Y bueno, así fue como llegué a las aguas abiertas, después de haber pasado por todo eso. No, No sé si sigo una o que... cosita, a veces se te entrecorta un poquito. ¿Se podrá dejar el teléfono quieto? Así no se mueve tanto. Sí, Sí. a ver. Mientras te voy preguntando, ahí por ahí va queriendo, a ver. Sí, para que me acomodo, Ahí hay porque como lo alguien tengo que dice, yo cargando... empecé dice, ¿me busco otro deporte? No, obviamente que no. Si tu No, pasión para es nada. Yo tengo Germán 45 y Masei. me sigo... Sí, para nada, Germán. Ah, Ujú. ya sé quién es Germán, un chico de Banfield. Para Sí. nada, justamente por eso lo digo, que lo que tiene este deporte, la natación, es que nos permite lograr cosas a edades impensadas. Por eso siempre Ujú. incentivo mucho a la gente
a que cada uno dentro de sus posibilidades, y es muy importante saber desde dónde uno parte, pero es un deporte que nos da una longevidad bárbara, claro, así que claro. para nada es tarde Eh, para empezar. claro. Noelia, y para contarle un poco a la gente que no es del palo, digamos, de la natación, ¿podés contarnos las diferencias que hay entre nadar en una pileta, nadar en un río o en aguas abiertas? Tu especialidad, le contamos a la gente que es las aguas abiertas. Pero bueno, para contarle a la gente un poco qué es la natación. Digamos, por ahí hay gente que nunca se animó, nunca fue a una pileta. Eh, ¿cómo, cómo, Bueno, cómo definirías vos sí, esto un poco? mira, en realidad vamos a aclarar que el deporte es uno, la natación, Sí. y lo que tiene diferente por ahí la disciplina de aguas abiertas es el lugar donde se realizan las competencias. Los nadadores de aguas Ujú, abiertas entrenamos en pileta durante todo el año, toda nuestra preparación es ujú, en pileta, pero después el lugar donde se llevan a cabo las competencias son en aguas abiertas. Las competencias de aguas abiertas pueden ser de punto a punto, como lo que generalmente nado yo, que se sale de un punto y se llega hacia el otro, o en circuito, generalmente se hacen en lugares, puede ser en una laguna, en un lago, en lugares más cerrados, y se establece un circuito bollado donde los nadadores tienen que dar vueltas a ese circuito en base a la sí, distancia que se plantea. Que es, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, que la única distancia que se corre son los 10 kilómetros, no hay otra 10 kilómetros. distancia, es un circuito, eso es un circuito bollado. Ujú, Generalmente tienen que dar 5 vueltas de 2000 metros a un circuito. Lo que yo hago es más natación de ultrafondo. Yo, como te comentaba, cuando estuve, yo durante 11 años competí a nivel profesional y lo que hice fue ajá, un circuito, que es el Circuito Internacional de Aguas Abiertas, que está fiscalizado por la FINA, que son todas carreras de arriba de 15 kilómetros. Por ujú, ejemplo, las más emblemáticas son Santa Fe Coronda, Capri Nápoles, Macedonia. Son todas carreras de 57 kilómetros, de 37 kilómetros. En horas estamos hablando de la mayoría de arriba de las 8 horas y van de ujú, 8, 9, 10, 11 horas. O sea que es ajá, como un maratonista de 42 casi, se lo pudiera comparar con algo más de tierra, ¿no? claro, Y bueno, al ser claro. carreras tan largas, exigen mucho, mucho entrenamiento de resistencia, mucho volumen de entrenamiento. Ujú, Y cuando el nadador por ahí es más inexperto, se entrena en pileta y después se va a hacer algunos entrenamientos al río. Yo en mis comienzos, por ahí para familiarizarme un poco y estar más acostumbrada a las condiciones de un río o de un lago o de un mar, hacía entrenamientos, lo que se dice pasadas, de 2 horas, tres sí, horas, 4 horas, en un lugar más parecido al que yo iba después a competir, porque también hay toda ujú, una logística del acompañamiento, que todo eso se lo tiene que tener entrenado, pero el entrenamiento en sí es en pileta, porque imagínate que si no, nada más podríamos usar los meses de verano para nadar y nosotros necesitamos estar entrenando durante todo el invierno y son los procesos anuales, digamos, claro, claro. Y mira, ya ahí ya nos están preguntando del sobre cruce. una travesía increíble, histórica, algo que para el deporte argentino, para la natación argentina, es muy importante. Nosotros tenemos el Río de la Plata, para los argentinos es una referencia, es el río más ancho del mundo, nosotros siempre lo tenemos ahí, lo vemos, y nada, cruzarlo nadando es algo que poca gente hizo, y vos sos una de esas personas, y sos, si no me equivoco, la segunda mujer en la historia argentina en cruzar nadando el Río de la Plata, que vamos a contarle a la gente que son 40 kilómetros, el tramo que vos realizaste, ¿no? Sobre Sí, eso, que sí, estamos haciendo 40 acá un poco la kilómetros. introducción, sí, quería contarte, preguntarte cómo fue la decisión, primero que nada, porque, digamos, todo comienza ahí, ¿no? Eh, Vos lo soñabas de chiquita, alguien te lo propuso, ¿cómo fue primero que nada eso? Porque la verdad que suena loco agarrar y decir, che, tengo ganas de Voy a cruzar cruzar nadando el el río. río. Claro, Sí, sí. No, de hecho fue, te cuento, no, no fue, fue una decisión, digamos que fue un punto de inflexión muy importante en mi carrera, porque sí, yo, como te comentaba antes, durante esos 11 años que profesionalmente
yo en un momento, le aclaro a la gente que yo hoy tengo 45 años y bueno, como te dije antes, ¿no? Empecé a los 24 y en un momento sentí que la parte profesional, o sea, mi estado en el deporte profesional, yo le quería dar un cierre porque tenía algo muy importante, una asignatura pendiente en mi vida que si seguía dejando para pasar el tiempo no la iba a poder concretar, que era tener un hijo, ¿no? Que por Ajá, suerte Dios me lo permitió y anda por ahí, ahora anda, cada sí, vez que se abre ahí la lo puerta vimos es él, por ahí es atrás. Alvarito. Sí, Sí. imposible que se quede quieto. Pero bueno, en el 2014 yo quería darle, me iba a retirar del circuito FINA, este que te había comentado, que eran carreras donde yo tenía que viajar durante todo el año por un montón de Claro, partes del mundo y era una claro, dedicación absoluta. Yo claro, necesitaba hacer un parate porque quería tener un hijo. Y bueno, no me sí, quise retirar así de la natación profesional sin penas ni gloria. Y con mi entrenador, con Javier Baridó, que aprovecho para saludarlo, que es mi entrenador hace muchísimos años, dijimos, a ver, ¿qué podés hacer para darle un cierre distinto y que quedes como que quedes en algún lugar registrada, como que hiciste algo personal, ¿no? Y qué más sí, que el cruce del río, decís vos, que es un emblema para los argentinos, que es un sueño para cualquier nadador de aguas abiertas poder cruzarlo, por lo que significa, porque es el río más ancho del mundo, como dijiste vos, porque es la unión entre dos países. Y bueno, ahí claro. empecé con la idea de hacerlo. Todavía estaba en actividad. Me preguntan, ¿y cuánto entrenaste para hacer el cruce del Río de la Plata? A mí me llevó 12 horas, 4 minutos hacerlo. Colonia de Ajá, Uruguay y lo hice hasta sí, Punta Lara, o sea, desde Uruguay hasta Argentina. ¿Cuánto tiempo me preparé para eso? Y yo siempre contesto que casi una vida, porque yo el cruce lo hice en marzo y en febrero todavía estaba compitiendo internacionalmente, nadé la maratón acuática de 88 kilómetros, que es la Hernán Darias Paraná, que se corre en Entre Ríos, es una sí. carrera que era parte del circuito internacional, y un mes después nadé el cruce del Río de la Plata, o sea que yo tenía un entrenamiento muy, muy alto, estaba en muy buena forma, y como digo siempre, ¿no? Porque cuando me preguntan cuánto tenés que entrenar para cruzar el Río de la Plata, y depende desde dónde partís, yo llegaba a 11 años de entrenamiento para poder hacer eso, y además no lo hice buscando ni un récord ni nada, lo hice solo pensando en llegar, lo hice con mucho placer, fue un nado muy placentero, muy lindo todo eso, porque yo lo hacía con ese fin, ¿no? Como yo cruzarlo, ese iba a ser como un fin de mi carrera deportiva y podía empezar a pensar en cumplir con la asignatura pendiente que tenía, que era tener Claro. un hijo. Y por Ahí ahí te cuando pregunta, yo, ahí te pregunta Vanina Sachero si tuviste miedo. Me imagino que, bueno, la vamos a ampliar. Si tuviste miedo durante el proceso, digamos, de entrenamiento, si en algún momento dudaste, el día que te levantaste ese día a la mañana, tempranísimo para cruzar, y también durante, ¿no? Porque uno, me imagino cuando estás en el medio del Río de la Plata, se te cruzan muchas cosas por la cabeza, ¿no? sí, mira, le voy a contestar eso a Vanina. Tuve que me parece. Durante el cruce del Río de la Plata, como te dije antes, no tuve miedo en ningún momento. La verdad que ahora cuando lo pienso fue como muy aventurero porque Ujú. me tiré a nadar antes del amanecer, al alba, ¿viste? Como que se dice que Ajá, es cuando recién hay como una luz de que el sol todavía no salió, pero ya se empieza a ver un poquito de claridad. Pero el río era una sí. oscuridad terrible, terrible, terrible. La realidad es que yo logísticamente no teníamos todas las herramientas. Por ejemplo, no Ujú. tenía un farol que me ilumine. Empecé a nadar de noche, me tiré al agua totalmente de noche. Que ahí me acuerdo que mi entrenador me decía, no tenés miedo, no, porque yo como que me puse en modo de competencia, y cuando yo estoy en ese modo como que estoy mucho menos vulnerable a las cosas, estoy muy focalizada y muy concentrada en el objetivo que tengo, no tenía miedo Sí, de nada, nadaba casi como si nadara con los ojos cerrados, es más, en la primera hidratación, que fue a los 20 minutos, que el bote, que si querés después lo explico, el bote que me asistía sí, me alcanzó con el palo, la hidratación, y me la puse puesta, me la llevé puesta en la frente,
Y ni me percaté de eso, tomé lo que me dieron y seguí nadando. No, No, en ningún momento tuve miedo, lo único que pasa con este cruce, que generalmente los nadadores tenemos esa cosa, ¿no? De no poder cruzarlo, porque como mencionábamos antes, el río de la Plata es un río muy difícil, porque al estar influido por el mar tiene mareas de bajas y altas, y eso te puede ujú, frustrar un cruce, estés donde estés. No se ujú, puede nadar de noche, o sea, la prefectura, si se hace de noche, te saca, así te falten 1 o 2 kilómetros, y mi carrera era contra eso, ¿no? Contra que no se pudra el tiempo, que la prefectura me deje llegar, pero la verdad es que tuve un muy buen ritmo de nado y a la, a la hora que yo pensaba llegar a Punta Lara y al lugar que quería llegar, porque eso es muy difícil también, llegué a las 6 claro. en 0,4 minutos al lugar donde yo había planeado y donde también me estaba toda la gente esperando, que había ido a verme, ¿no? Porque bueno, yo les había avisado que iba a llegar y se juntaron más de 400 personas en esa llegada, la verdad que fue algo Ujú, inolvidable lo que me esperaba ahí. No, sí. y te contaba antes, Ahí, mira, lo más frustrante de un decime, sí. cruce fue la preparación de ese cruce, porque bueno, ahora hay una empresa que vos pagás y te hace todo, pero yo me lo hice Ajá, todo sola, todos los permisos todo con la sola. prefectura de Argentina, con la prefectura de Uruguay, conseguirme un velero, un bote de apoyo, un médico, un guardavidas, un timonel, que bueno, ahí deben haber muchos, Juliana, que es una médica de la municipalidad, que siempre 10 puntos conmigo, fue una suma de voluntades de gente que se ofreció a ayudarme, pero la parte de logística fue muy estresante para mí, porque yo además de entrenar y estar bien en forma y llegar bien, tuve que hacerme todo eso que en un momento, me acuerdo más o menos 15 días antes de hacerlo, me dio ganas de no hacerlo porque era mucho lo que había que hacer, muchos viajes a La Plata, Ensenada, yo estaba como colapsada con eso y tuve ahí Sí. un punto de no lo hago, pero bueno, finalmente dije no, lo voy a seguir y menos mal que lo seguí porque bueno, lo pude hacer. Pero eso es Buenísimo, sí, bastante engorroso para hacérselo solo. justo te iba a preguntar quiénes te acompañaron un poco en el proceso para nombrarlos. Vos nombrabas ahí a la doctora Juliana Pochetti, que fue una de las que Juliana Pochetti. te acompañó, tu entrenador, Javier Baridó, bueno, Sí, supongo que hubo un Javier, montón bueno, de gente. Javier Baridó, mi entrenador, Gonzalo Galetti, el otro entrenador del Club Brown, bueno, mi Sí, marido, Ignacio Briñaski, que estuvo siempre ahí, la persona que sí, me cedió el gomón, Norberto Velayos, Raúl sí. Lanfrancini, que me cedió su velero. No, la verdad que yo si algo tuve suerte fue que durante toda mi carrera deportiva tuve mucha gente que me ayudó, yo creo que por valorar lo que hago, ¿no? Pero no es Ujú, fácil encontrar gente tan dispuesta, ad honorem, absolutamente, porque no recibieron sí. nada a cambio, más que las gracias o por ahí la satisfacción de poder sentirse parte de un equipo que formamos, pero Ujú. Silvia Ferrari, se me viene gente a la cabeza, por ahí estoy dejando de nombrar a alguien muy importante y no me acuerdo, pero fue siempre así, una suma de gente que me quiso llegar y Sí, no sí, puedo dejar sí. de Sí, agradecerles. se logran estas cosas realizando todo un trabajo en equipo, ¿no? Conformando un equipo de trabajo, cada uno haciendo su función, pero bueno, después la que realiza el cruce sos vos. También el logro, digamos, supongo que es en equipo y tiene un valor Mm. increíble. Alguien me preguntó por ahí con el tema del frío, si ese día pasaste frío, cómo estaba el agua. ¿Era marzo fue? Era marzo, sí, Mm, marzo. Mirá, la verdad es que el agua estaba bien, tuve un poco de frío en la mitad del recorrido, pero yo creo que fue producto también del desgaste energético y del desgaste calórico que estaba sí. transitando, pero fue un frío que lo pude sostener. Vos Mm, pensás que yo venía de nadar carreras que ahí sí son de frío extremo, que son carreras en Canadá, donde uno nada en lagos de deshielo, y es como que mi sí, sensación del frío por ahí tengo un umbral un poquitito más elevado que el resto en ese momento, ya ahora no tanto, pero la realidad es que tuve un frío que fue sostenible. ujú, No tuve gran dificultad con eso. Después, ajá, bueno, durante la carrera
por ahí, esto es lo que dije antes que voy a explicar, imagínate que 12 horas no se puede nadar sin ningún abastecimiento ni sin ninguna, sin la hidratación, ¿no? Yo en el Ujú. cruce del Río de la Plata me manejé igual que me manejaba con las carreras largas mías, iba un gomón al lado mío marcándome el recorrido, un velero un poco más adelante, que es el que iba con el GPS, porque no hicimos una línea recta, sino que hicimos todo un camino para llegar a donde Mm. queríamos, que estaba influido por la marea. Y bueno, Ajá, mi hidratación fue cada 20 minutos, me alcanzaban el sistema para hidratarme y para hidratar a los nadadores de aguas abiertas. El nadador nunca puede tocar el bote, ni agarrarse, ni obtener ninguna ventaja de eso, ni siquiera tocar la mano del entrenador o la persona que te da la hidratación, sino que es a través de un palo largo que se alarga, tiene una arandela en la punta y ahí ponemos el vasito de la hidratación. Bueno, yo ujú, me hidrataba con bebida deportiva, más carbohidratos, más algunos geles. Cada 20 minutos yo tomaba ese vaso y seguía nadando. Son 3 o 4 claro, segundos que uno eh, tarda en tomar y bueno, y así seguía nadando. claro. Ahí para contarle a la gente, ¿no? Porque 12 horas, un día normal, una persona común y corriente, en el día, en 12 o menos, desayuna, almuerza y toma la merienda. Sí, Digamos hace un vos, montón de cosas, sí. claro, tuviste que, digamos, de alguna manera hacer eso, pero nadando en el medio del agua, y es algo complicado, digamos, eso se entrena, ¿no? Pero ahí vos contabas la parte de la hidratación, te alcanzan un vasito con bebida deportiva, te hidratás cada 20 minutos y seguís. Pero después Ujú. de comer, ¿cómo sería comer? A la gente que no conoce del tema, ¿cómo sería comer? Porque vos no podés, no te pueden pasar un plato de fideos, digamos, y seguís. No, claro, bueno, lo que yo en cada hidratación, no solamente lo que se toma es bebida, sino que a través de los carbohidratos, es un polvito que está disuelto en esa bebida, vos le aportás al cuerpo la cantidad de energía necesaria, de minerales, de proteínas y de carbohidratos que necesita para ir Ujú, haciendo ese desgaste. Además, claro. yo particularmente no, pero hay nadadores que sí comen cosas sólidas. Llega un momento que de tanto tomar cosas líquidos como que el estómago te pide algo un poco más, como más denso, y los nadadores Sí, suelen comer banana o alguna fruta, algo que como que les dé una sensación de más de saciedad. Eh, sí. es muy personal de cada nadador eso, es también en base a prueba y error, uno va probando Ujú, cosas que le sientan mejor, otras cosas que no tanto. Yo siempre me manejé con cosas líquidas, digamos. Y sí, ajá. por supuesto, geles, que por ahí aportan otras cosas. En cada hora o cada hora y media, depende de la duración de la carrera, bebíamos un gel también. Claro. Se trata de evitar los alimentos sólidos, digamos. Y Se sí, busca más algo que nada porque es semisólido. muy difícil de masticarlos y muy incómodos. Y Claro, además no te olvides que todo el tiempo que vos pierdas masticando, parando o comiendo, es tiempo que sí, estás perdiendo en realidad y uno está con el claro, chip de competencia y de claro. mejorar los tiempos, ¿no? Sí, sí, y digamos, ¿cómo fue para vos todo este tema de la historia del Río de la Plata? Hacía muchísimos años que no se cruzaba. Estuve leyendo por ahí que la primera persona que cruzó el Río de la Plata fue una mujer. Corregime vos Sí, en el si no es así. 1925. Sí, sí, Y sí, después sí, fue de, así. claro, 1925 hasta 2014 no hubo ninguna mujer argentina que haya realizado el cruce. En ese momento vos pensabas todo el tiempo en eso, en ese logro tan grande, o vos decías, no, yo no me importa la parte histórica, yo quiero hacer la mía, mi cruce y chau. No, mira, yo antes de hacer el cruce leí mucho de eso, hacía cuánto que no se hacía un cruce femenino, leí mucho de esa mujer que lo hizo en 1925, que tardó como 24 horas y la verdad que me saco el sombrero, porque en esa época no había GPS, no había nada, Nada, sin antiparras lo hizo, la verdad que eso es un acto heroico y claro, la verdad que eso es muy valorable. No había los métodos de claro, entrenamiento que tenemos ahora, no había piletas climatizadas, la verdad que una heroína total esa mujer y el tiempo de impresionante. permanencia en el agua me parece no No, me lo además, imagino tanto tiempo. sí, además Eh, nadó.
nadó de noche porque en Una 24 horas. cosa, una cosa, sí, de hecho en muchas horas de noche debe haber nadado, una cosa impensada para los nadadores que hoy hacemos aguas abiertas. Eh, no, durante el cruce del Río de la Plata, yo te digo la verdad, Fula, lo único que quería era cumplirlo, era llegar, era que nada Sí, me frustre ese cruce. Después, con el tiempo, también cuando como que la gente le dio una dimensión hasta más importante de la que le di yo, me di cuenta la ajá, importancia que había tenido ese cruce. ujú, Porque a veces yo sentía que, yo como te decía, ¿no? Durante 11 años hice carreras largas, ya había, por ahí no había nadado 12 horas, pero había nadado 11 horas y media, había hecho todo un recorrido que por ahí al no tener tanta difusión, pensá que yo toda mi carrera la hice cuando todavía no había Facebook, no había estas mm, redes que ahora yo digo, qué bueno los deportistas ahora, qué posibilidad de difundirse que tienen. En mi época, parezco una vieja chota hablando, pero en mi época no había nada de eso. Y eso no, 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 dificultaba mucho la difusión del deporte. Entonces yo a veces dije, claro. tanto valoraron mi cruce del Río de la Plata si yo ya había hecho otras cosas así. Pero bueno, es un poco lo que dijimos antes, ¿no? La gente vio plasmado que una persona nade durante 12 horas en un río que es muy difícil, que es el más ancho del mundo, y por eso le dio ese valor, y es realmente el valor que tiene. Pero bueno, a mí como deportista me costó un poco que eso me entre en mi Mm, cabeza. Lo estoy sí, valorando sí, más ahora sí, en el tiempo que en el momento que lo claro. hice. Es lo que te iba a decir. Por ahí con el tiempo fue tomando más dimensión. Eh, sí, es lo que decís vos. Vos habías nadado esa distancia, tal vez, o esa cantidad de horas muchas veces Sí, en y otros nadie se había circuitos, enterado. y no. Pero creo que el Río de la Plata tiene algo especial, ¿no? Para nosotros, para los argentinos. Viene un poco por ahí, ¿no? Para los argentinos, los uruguayos, ¿no? Es un río nuestro. Es muy Eh, emblemático, es, sí. Sí, sí. y todas las historias, me parece, tienen cosas como especiales, ¿no? Las del cruce del río. La tuya como otras. Sí, y aparte, como dijimos al principio, es un sueño de cualquier nadador, y más ahora, ¿no? Que, no sé, está como muy en auge eso. Yo creo que es también por esto que la gente se está empezando a plantear nuevos desafíos, y hay mucho Mm, de eso, ¿no? De ponerse a prueba, de ver hasta dónde pueden sí, llegar. Es muy positivo eso. Lo que sí, claro. yo aconsejo cada uno hay que hacer un camino paulatino, un camino progresivo. Yo no salté de una carrera de 8 kilómetros a tirarme a cruzar el Río de la Plata. Las cosas tienen que Mm, ser justas, tiene que haber una progresión. A veces la gente quiere claro. las cosas ya y por ahí se frustra porque no llega y es normal, pero lo Ujú, que hace falta es tiempo, es una cosa, ujú, un camino paulatino, ir superando, poniéndose objetivos realizables de a poco, no querer, digamos, de la nada saltar a hacer una cosa tan importante, ¿no? Porque no sabes la es cantidad de gente que importante, a mí me ha escrito cómo hacer, cuánto tengo que entrenar. Es muy difícil claro. decirle, tengo que saber desde dónde partís, cuánto entrenamiento tenés, cómo sos, cómo es tu cabeza, si tiene Claro. resistencia a las adversidades, un montón de características que tiene que tener un nadador de aguas abiertas bueno, que hay que forjarlas con mucho tiempo también, ¿no? Yo creo Sí, que una de las sí, sí. cosas que más rescato, a veces me dicen, ¿cómo es que seguís ganando carreras y ya estás? Es verdad, ya estoy vieja y sigo ganando carreras, es que tengo mucha experiencia, mucha madurez en lo que es competir. Y eso yo creo que se Claro, gana con los años, ¿no? claro. Como Sí. también veo gente muy joven que enseguida se desanima y se frustra porque no le va bien en una carrera. Y yo le digo, ay, si supieran lo que fue mi vida deportiva, si supieran lo que fue mi camino, tuve meses de mesetas, años de no mejorar un tiempo y sin embargo no bajé los brazos porque yo sabía que los procesos son largos. Las Ujú. cosas cuesta llegar a donde uno quiere. Pero bueno, ese es el problema de las generaciones nuevas, ¿no? Que es Sí, difícil y lo veo como mamá también, ¿no? Que hay que inculcar claro. mucho eso, ¿no? El gusto por el trabajo, por no rendirse ante la primer frustración, por esperar las Claro, cosas, porque las cosas hay que trabajar para que las cosas lleguen, no lleguen inmediatamente. claro. Está Pero bueno, buenísimo. Sí, está buenísimo lo que estás contando. Digamos que no es que de un día para otro, viste, uno se puede plantear estos desafíos así grandes, sino que todo tiene un proceso, un momento, una edad tal vez, porque por ahí vos lograste hacer esto por la madurez que tenías. Eh,
el armado de un equipo, que hoy lo mencionamos también. Así que bueno, nada, que la gente que tiene sueños, que bueno, que trabaje para eso, que los que no, a veces no se cumplen de un día para otro o en el corto plazo, sino que al contrario, es a largo plazo, y además cuando mejor salen las cosas, ¿no? Tal cual. Lo que sí hay que tener siempre, que yo creo que cuando me preguntan qué es lo que te llevó a por ahí a lograr las cosas, y la convicción que uno tiene, Ujú. el realmente internamente estar convencido de lo que uno quiere hacer, desearlo mucho, pero no nada más desearlo, porque yo también ahora veo que esto no, tengan sueños, deseen cosas, sí, pero todos esos sueños y esos deseos tienen que estar respaldados por una convicción interna y un trabajo Claro, y una predisposición hacia eso que tiene que ser muy, claro. muy importante, ser mucho más que los sueños. Ujú. Eh, por eso, bueno, mi recomendación es a Bueno, los que quieran lograr algo, que sea el Río de la Plata o sea cualquier sueño que uno tenga, algún desafío, es primero estar convencido de lo que uno quiere hacer, saber que ujú, ese camino no va a ser fácil, que va a haber muchas adversidades en ese camino, pero que cuanto uno más convencido esté, por ahí menos, o le va a costar lo mismo, pero lo va a poder transitar de una mejor manera. claro. Bueno, y hablando de esto de los sueños que estábamos ahí charlando un poco, contame cómo fue esos segundos finales. Supongo que vos venías nadando y ya venías sintiendo a la gente que gritaba, los botes, los kayaks, y en un momento, uno cuando va nadando, en un momento ya tu brazo toca el piso. Y en ese momento te paraste y concretaste el sueño, el logro, el desafío que te habías puesto. ¿Cómo fue esos últimos segundos ahí? ¿Cómo fue tocar piso argentino, digamos, y haber concretado el cruce? Sí, mira, de esos tramos finales tengo un recuerdo como si lo estuviera viviendo ahora, de cada vez que se Ajá, me vienen a la mente esas imágenes. La verdad es que yo todo el cruce lo hice como te comentaba antes, ¿no? Con ese gomón al lado mío, que iba la persona que manejaba el gomón, más mi novio Nacho, en ese momento era mi novio, y un entrenador que no era el mío porque Javi tenía mal, se había quebrado una pierna, me acuerdo, y no podía estar en ese gomón tantas horas y tuvo que ir claro, en el velero. Pero iba Gonzalo, otro entrenador. sí. Cuando yo me estaba acercando a Punta Lara, yo empiezo a ver que se me empiezan a acercar un montón de kayaks de gente conocida y algunas no tan conocida, y ahí es impresionante cuando venís nadando sola tanto tiempo que girás para la cabeza y no ves nada o ves siempre el mismo bote. Cuando empecé a ver Claro, la gente conocida me empecé como a, a estremecer de decir, ya estoy llegando, y claro. bueno, fue muy, muy lindo. Y bueno, después ya sentir los gritos de Nacho, de mi entrenador, de decir que me pare, que ya estaba en forma de tocar, tocas con el pie, con el piso los pies. Yo no Claro. escuchaba, pensé que me estaban haciendo señas de aliento y cuando me decían, dale, no, parate, parate. Bueno, ahí me paré y levanté las manos así y ya estaba haciendo pie. Y bueno, todo ese camino hasta llegar a donde estaba la gente esperándome fue inolvidable. Eh, Claro. Estaba tu familia, amigos, gente del club, eh, gente que por ahí que ni te conocía personalmente y que mm, fue también por ahí a ver el logro este tan grande de ver una persona llegando que se largó en Uruguay y se cruzó hasta Argentina nadando, ¿no? Bueno, ¿no? sí, Increíble el recuerdo. Ahí me parece que te sí, emocionaste un a poquito. veces, sí, 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 es así, porque me imagino, digamos, la emoción de concretar, de que se concrete todo, ¿no? sí, la verdad que aparte, bueno, como decías vos, ¿no? Estaba, bueno, desde ya mi familia, todos, que se habían puesto unas remeras todas iguales, mis cuatro hermanos, mi papá, mi mamá, y Mm, nada, en ese momento, la verdad que la gente me decía, pero qué entera que estás, caminaba como si nada, levantaba los brazos, es que era como que se me desapareció la fatiga, el cansancio, claro. había mucha gente esperándome y eso me ayudó a estar mejor, incluso vino la tele, cosas, la verdad, impensadas. Por eso te Sí, digo, si yo hubiera sabido esto a modo de anécdota,
que el Cruce de la Plata me iba a dar tanta difusión y tanta satisfacción. Seguramente lo hubiera hecho antes, pero bueno, no importa. Yo creo que las cosas en la vida se dan, las cosas llegan en el momento que tienen que llegar. Yo decidí darle un cierre a mi carrera deportiva haciendo el Cruce del Río de la Plata y fue justo, fue en el momento que tenía que ser. Además, algo que no mencioné, que es muy importante, yo dije, hice el Curso del Río de la Plata con un fin solidario. Mi mamá es hace más de 20 años la directora de Emaús, que bueno, ella es directora de la Casa del Niño, pero Emaús tiene un montón de otras áreas. Es una entidad internacional que en cada país trabaja con las necesidades más urgentes, ¿no? Y bueno, dije, ¿qué mejor que hacer un cruce con algún fin solidario? Hicimos una campaña, como fue en marzo, hicimos una campaña para recolectar útiles escolares para Emaús y no sabés la cantidad de cosas que juntamos. La gente trajo un montón de útiles, le vino re bien a Emaús también para difundirse y para quedar como un lugar donde se podían recibir donaciones, como que salió redondo desde donde lo mirara, ¿no? Desde lo deportivo, desde lo... todo fue bárbaro. Y bueno, y después pude cumplir con mi asignatura pendiente, que fue en el 2015, lo tuve Alvarito, que hoy ya tiene 4 años, y bueno, como que fue todo justo, ¿no? En el momento que tenía que ser. Claro. Bueno, pensaba, digamos, la relación del deporte con lo solidario, ¿no? Porque creo que a veces no nos damos cuenta y es una buena oportunidad de inculcar también ese tipo de acciones. Creo que los eventos deportivos tendrían que tener más de este tipo de acciones como hiciste vos con Emaús, fines solidarios. Digamos, muchas veces nos pasa que vamos a competencias, hay muchísima gente que participa y gente que por ahí tiene, a mí me pasa que yo tengo a veces, no sé, un par de zapatillas que no uso más, y estaría bueno que se empiece a dar más seguido, me parece, que en eventos deportivos le podamos dar también, aparte, fines solidarios. Sí, tal cual. Yo creo Tu propia experiencia sí. Sí, yo con eso coincido totalmente con vos, que hay que como que aprovechar los lugares donde la gente se congrega o se reúne, porque es como decís vos, muchas veces a la gente le hace falta que le pidan y responde perfectamente. Como que por ahí se le prende la llamita de la solidaridad. Por eso sí, tendría que aprovecharse los eventos deportivos o cualquier evento para promover un poco eso, ¿no? Yo siempre tiro para el lado de Emaús porque justo mi familia está históricamente muy vinculados a eso. De hecho, yo trabajé mucho tiempo de profesora de educación física, después dejé de trabajar porque no me daban los tiempos, pero es mi forma de ser solidaria, como mi cuota de solidaridad la tengo por ahí. Claro. Bueno, tengo otros temas acá para preguntarte, ya pasaron 40 minutos, pasó volando, yo te dije que pasaba volando, y bueno, quiero tocar algunos otros temas, el Río de la Plata fue algo increíble, ya charlamos un montón desde el principio hasta el fin, ahí alguien dice que muestres a tu hijo. Sí, Alvarito, a ver si anda por ahí. Albi. 4 años tiene ya. Quería preguntarte, desde tu experiencia como profesora de educación física, a ver, ¿te parece? A ver, perdón, que así lo muestro. Sí. A ver si saluda. ¿Cómo estás? Hola, deciles. Hola. Bien. Qué grande. ¿Quién es? Bueno, no, ya está que me desarma todo, bueno. Ya está, listo. Bueno, ahí te mando un saludo, un profe amigo, Ale, también un profe y entrenador de natación. Felicidades por tus logros, dice Alejandrina. Sí, hermoso tu hijo. Un montón de gente conocida. Futuro nadador, dicen ahí. Bueno, te decía, Vanina Sachero dice hermoso. Bueno, te decía que quería pasar por otros temas antes de que se nos termine el tiempo. Desde tu experiencia como profesora, como entrenadora, como tantos años en ese ambiente, ¿cómo ves a la enseñanza de la natación? Sobre todo de cómo viene la formación de los profes. ¿Te parece que hace falta
mejorar ese aspecto en los institutos de formación, tanto a nivel cuando tengo que dar clases con alguien escuelita, a nivel escuelita, alguien que recién empieza, como en los otros niveles también. Se ve que están habiendo muy buenos resultados, no sé qué te parece a vos, en los niveles federados, en los niveles, no sé, en nivel máster, que son los más grandes, eh, pero la clave está en cuando recién arrancan los chicos, cuando van a la escuelita, al piletón, arrancan de chiquitos. Ahí nos mandan saludos Michelo Maciel, otro grande, eh, Saludos, de ahí de Michele. la gran nadadora y mejor persona. Dice. Bueno, la pregunta que te hacía era cómo ves la enseñanza de la natación hoy en día desde tu experiencia, ¿no? Sí, mira, yo creo que la natación ha crecido mucho en estos últimos años, como que hay eh, por un montón de cosas, ¿no? Porque hay más infraestructura, hay más piletas, hay más Sí, cultura de que los niños deben aprender a nadar y eso es muy bueno. Eh, Sigue faltando un poco de formación tanto de los ujú, profesores como de la gente que da clases. ujú, Yo siempre digo, no es necesario ser nadador para aprender, para enseñar, pero yo creo que los profesorados eh, no dan toda la... No digo que sea culpa de los profesorados, hay que ir como más atrás. Digamos, el diseño curricular es bastante pobre en cuanto a las prácticas. Cada vez tienen claro, menos partes prácticas y por ahí es donde más se necesita. claro, Los profesores que nunca nadaron, eh, a lo mejor tienen 1 o 2 años de natación y eso es insuficiente para después ir a dar clase. claro, Y contrariamente a lo que todos creen, es muy importante la base. O sea, cuando uno dice, bueno, pero dan escuelita, no, bueno, dan escuelita casi, no te digo más importante, pero es cuestión del profesor es igual de importante a que dé en un nivel más avanzado, porque vos le estás dando las primeras herramientas a un claro, niño para que después pueda desarrollarse y es como construir un ladrillito para que después hacer una casa. sí, Y además, lo que suele pasar es que la natación de por sí, al ser un deporte individual, yo a veces veo que los chicos se abren porque las propuestas de los profesores iniciales son como con falta de motivación. Entonces, si vos le tenés que enseñar un deporte que ya de por sí es aburrido, porque siempre es un deporte que sí, hay que repetir los mismos movimientos, si no le pones un poco de motivación y haces las propuestas un poco más como atractivas, y es un embole, los chicos dejan de ir, o claro, aprenden a nadar mínimamente y se van. Lo digo claro. porque yo capto muchos, yo siendo entrenadora del Club Brown, tengo ese paso de la escuelita, que aprovecho a saludarlo a Chachi, que está ahí mirándome, que es un excelente profesor, capto a los chicos de la Ujú, escuelita y los llevo al equipo. Muchas veces esos chicos de la escuelita están por dejar, porque si vos no les propones como un escalón más interesante, con más motivación, ya sea el de la competencia o pueden ser otras cosas, ¿no? El de la superación, el de nuevos desafíos, y se terminan aburriendo. Y claro, muchas veces son chicos que nadan muy, muy bien, pero que le falta un poco de atractivo a las clases. No digo que sea en todos los claro. casos, Ujú, generalmente lo que hay que hacer es, después de recibirse del profesorado, hay que hacer algún otro curso de perfeccionamiento, ya sea el de instructor de natación o si quieren un poquito más el de entrenador, pero yo pienso sobre todo a los profesores que nunca en su vida nadaron o que no tuvieron contacto, no te digo nadadores, pero que sean gente que sabe nadar o que tiene idea del medio acuático, debería hacer alguna cosita, un escaloncito más, como para ok, empezar a dar clases de natación. excelente. Sí. Eso con respecto a la Pero formación y a los profes, en líneas sí. generales veo un gran avance en la natación, en líneas generales, tanto Ujú, en la base como en los niveles competitivos. Eh, Siempre las provincias como Córdoba, como Santa Fe, estuvieron siempre por arriba de Buenos Aires, pero por una cuestión cultural, eh, que a los chicos al tener varias cosas, ¿no? Pero al tener que recorrer menos distancias para ir a entrenar, al tener menos shopping, menos cosas, claro, menos atracciones, se dedican más al deporte por una cuestión natural y siempre históricamente fue así. Cada vez por ahí la claro. distancia es menos, pero
yo veo que siempre Ujú. siguen siendo potencias las provincias, sobre todo Córdoba, ¿no? Y Santa Fe. Ahí te mando saludos de Rosario, del Bueno, equipo Rosario también, Encuentro de Natación Argentina de gran Rosario. cuna de Sí, Rosario también. nadadores. Sí, eso con respecto a los profes o a la formación. Y con respecto a la gente, digamos, ¿qué mensaje le darías básicamente al que no sabe nadar y que no se anima a ir a una pileta? Y también un mensaje al que por ahí arrancó y abandonó. Por ahí no encontró justo el profe, ¿viste? A veces pasa que uno Mm. no pega onda justo con ese profe, pero bueno, no quiere decir que por eso tengas que abandonar toda la actividad. Claro, pero es un poco lo que decía antes, ¿no? Cuando con los grandes es hasta más, te diría, que con los chicos, porque con los chicos cualquier propuesta que les hagas enseguida se van a enganchar Sí, y tienen como otra predisposición hacia la tarea, pero los grandes hay que hacérsela como súper motivadora la clase para la sí, clase digamos la actividad en sí. Tampoco digo que los entrenadores o los profesores tienen que ser animadores para que el adulto no se aburra, ¿no? claro, Pero es un sí, deporte, como te digo, que tiende a que si yo no le doy una vuelta más de rosca, tiende a ser aburrido. Y hay gente, me incluyo, que le gusta esa actividad por ahí de soledad, porque está solo con el agua. Muchas veces la gente se engancha más con otras actividades porque son más lúdicas, más deportivas, más entretenidas. sí, La natación no tiene tanto eso, o sea que a no todo el mundo le tiene que gustar, pero hay una gran parte de responsabilidad en los formadores, en los profesores o en los entrenadores, en hacer que esa actividad sea como que te atrape, ¿no? Que te claro, incite a seguir y a superarte. Y muchas veces en los claro. adultos es complicado eso. Por eso es muy bueno los equipos, los clubes que tienen grupos máster, que también solamente por pertenecer a un grupo, por lo que eso socialmente significa, solamente Sí, eso los atrapa y los reúne. Eso es muy válido también. A veces por ahí no ujú, está tan enganchado con la actividad, con nadar o con ir a torneos o con ir a nadar, sino que lo atrapa el grupo. Y eso es válido también para que claro, eso te ayude a hacer actividad física. Y claro. también es muy importante que acá, como estoy leyendo a Laura, una colega y amiga, que hay que transmitir la pasión, que el nadador se Mm, tiene que dar cuenta que vos le estás transmitiendo algo importante y algo claro, que le tenés que hacer llegar tu interés. claro. Eh, bueno, ahí estuvimos pasando por un montón de temas y hay uno que es el tema de la actualidad. El tema de la actividad es bastante oscuro para la natación. El nadador Mm. necesita estar ahí adentro del agua y hoy no puede. Eh, pero bueno, en algún momento vamos a volver. Eh, ¿Cómo te dice que va a ser esa vuelta? Eh, eh, ¿Te parece que lo que yo quería preguntarte es esto? ¿Vos te parece que la gente va a volver a las piletas o le va a quedar un poquito de miedo? ¿Cómo vamos a manejar ese tema, no? Bueno, como decías vos, es durísimo esta cuarentena sin agua. Yo creo que a los nadadores nos recontra perjudica el tema de no estar en contacto con nuestro medio, porque vos pensás que los demás deportes estamos perdiendo todos. No estoy diciendo que seamos los más perjudicados, pero nosotros estamos perdiendo el contacto con el medio donde después tenemos que competir o que volver al agua y eso es durísimo. Yo los primeros Sí, meses caminaba por las paredes, pero bueno, hasta que entendí que esto no dependía de mí, que si no me iba a afectar mal psicológicamente, así que ahora estoy como un poco resignada. Por supuesto que estoy claro, haciendo actividad física todos los días, pero nadar no puedo. Eh, Va a ser muy dura la vuelta para los nadadores, por esto que te digo, porque nos va a costar mucho volver a ganar esa sensibilidad, a ganar entrenamiento. Ya te diría que estamos en un 100% de pérdida. Perdonen que se los diga mm, así tan crudo, pero estamos en un 100% de sí, sí, pérdida de entrenamiento, por más que hayamos hecho de fuerza, entrenamiento de circuito. El agua es muy cruel en ese sentido. Vos dejás de nadar una semana y te cuestan mirá, 3 en volver. Imagínate si dejamos de nadar tanto tiempo lo que nos va a mm, llevar.